Pues muy bien, hoy de lo que vamos a hablar, si la vez pasada hablábamos como de qué se trata la oración y cuáles son las formas de orar, como conociendo el terreno, ahora vamos un poco más a profundidad a ver pues de qué orar. Si decíamos que la oración es todo lo que nos ayuda a conectarnos con Dios, a desarrollar nuestra relación con Él, pues hay varias cosas en las que tocar. Yo creo que hoy vamos a hablar acerca, primero, de algunas cosas prácticas acerca de la relación con Dios y cómo hay una analogía de la relación en cuanto al contenido también, en cuanto a qué hablamos, ¿no? Y luego, pues vamos a tener que tocar algunos temas que yo creo que son importantes parar en ellos y no como asumir mucho. Eh, un tema importante es el tema de los milagros, que, que a veces pues podemos asumir o que extremos que no son necesariamente los que la iglesia propone. Luego, tomar algunas perspectivas importantes de la espiritualidad. San Agustín es uno de los padres de la iglesia que habla del tema y luego San Ignacio lo retoma más adelante en la tradición. Vamos a hablar de eso y eso nos va a poner a hablar pues del propósito de la vida al final. Eh, Tal vez el tema de los milagros tiene que ver más con la oración de tipo de intercesión y de petición, que a veces pedimos por alguna cosa en particular y podemos como pensar que necesitamos un milagro. Y luego lo que San Agustín y San Ignacio hablan, pues tal vez va más enfocado, aunque no son exclusivamente, a un tipo de oración personal, ¿no? En cuanto a qué oro, ¿no? Y luego, al último, si nos da tiempo, si no lo podemos dar en la próxima sesión de preguntas, eh, vamos a hablar de esta relación entre la gracia y la libertad, ¿no? Cuando toca pedir, esperar, vaciarnos, esperar a ver qué nos va a dar Dios, y cuando toca actuar, ponernos también a manos a la obra, y, y ahí también hay extremos que hay que evitar, ¿no? Entonces comenzamos hablando acerca de esta relación con Dios. Vamos a hablar de muchas cosas, pero siempre en la oración es importantísimo recordar lo más básico y que es Dios es una persona y Dios quiere relacionarse con nosotros. De eso se trata todo. La palabra, la escritura es Dios hablándonos y todas las formas de oración es nosotros elevando nuestra voz para también hablar con Dios. San Ignacio dice en los ejercicios espirituales, el amor consiste en dar y recibir. Y damos y recibimos nuestros dones, damos y recibimos a veces también información, nos revelamos quiénes somos y permitimos que el otro se revele quién es. No es coincidencia que se llame, la palabra de Dios se llame y que hablemos de la revelación divina, es que Dios se nos revela y cuando nosotros oramos, nosotros nos revelamos ante Dios y podemos elegir no hacerlo también, como Dios podía haber elegido no hacerlo. Entonces, San Ignacio dice que al final de toda oración, que no se nos vaya a pasar esta frasecita, hablar con Dios como con un amigo, como un amigo habla con otro. O sea, que yo le pongo a Dios algunas cosas y también me dejo que Dios me hable, que Dios me interpele. Entonces, para saber, pues, de qué hablar con Dios, de qué orar, podríamos hacernos una pregunta bien sencilla que a mí me encanta hacerme a nivel personal y es, ¿de qué estoy hablando con mis amistades? Cuando hablo con ellos, ¿de qué hablo? Porque esas conversaciones es el modelo para lo que yo debo estar hablando con Dios. Si hablo con mis amigos de cosas que no tienen nada que ver con lo que hablo con Dios, pues tal vez me está faltando algún elemento importante en mi oración. ¿De qué hablamos con amigos? Hablamos de lo que nos preocupa. Yo necesito hablar con Dios de lo que me preocupa. A veces tomamos momentos con nuestros amigos para reconocer
la gozada de lo que estamos viviendo, para reírnos y expresamos nuestra gratitud. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Y lo mismo hay que hacer con Dios. Dios nos está dando regalos a cada momento y hay que reconocerlos. Hablamos también de lo honesto, que a veces puede rayar hasta en el conflicto. Y toda buena amistad va a tener momentos donde no vamos a estar a lo mejor de acuerdo y donde hay que sacar el tema, donde hay que hablar de lo que es honesto. Y, y no faltan lugares bíblicos donde eh, hay que pelear con un ángel, ¿no? O que hay que pelear con Dios, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues hablar desde la honestidad y dejar que Dios nos hable también desde ese lugar. ¿Qué más? Pues ya ahí pues comenzamos a hablar un poco también de lo que vamos a hablar a más profundidad. Yo creo que ese tema en particular es el tema de lo que necesito. A veces se conecta con necesito un milagro, necesito que Dios me ayude. Pero también es importantísimo hablar de lo que necesito, porque eso me permite, o sea, ya sea que Dios me vaya a dar un milagro o no, yo no nada más le digo a mis amigos lo que necesito cuando, cuando sé que me van a poder ayudar. Yo sé que a veces le digo algo que necesito un amigo y no me va a poder ayudar. Solamente que me escuche es una parte importante. Y a veces sí que me puede ayudar. Y a veces sí que me puede dar un consejo. A veces no es que me dé algo, sino que me ayude a ver la cosa de otra forma, ¿verdad? Y todo esto es de lo que yo hablo con Dios. El contenido de la oración no es solamente lo que yo hablo, sino lo que Dios me quiere decir. Y aquí, bien importante, hay que escuchar. Hay que escuchar. Hablamos a veces mucho, pero hay que tomar un momento de silencio para ver, ¿y qué me querrá decir Dios? Hacernos esa pregunta. Y no porque, y no tenemos que tener ese como tapón a veces espiritual de decir, pues tiene que ser el Espíritu Santo revelándose puramente sin nada que ver conmigo. Bueno, yo conozco qué es lo que Dios me querrá decir porque conozco la Escritura, conozco la palabra de Dios, sé más o menos qué es lo que Dios dice y al yo preguntarme qué me querrá decir Dios, pues comienzo a escuchar, y comienzo a integrar la palabra de Dios y a veces escuchar significa pues leer la misma palabra de Dios porque Dios ya me ha hablado, ya nos ha hablado, se nos ha revelado. ¿Sí? Entonces nada más leer la palabra de Dios puede ser una forma de escucha, leer un salmo, leer los evangelios y tratar de conectarlo con mi vida. En la oración, yo tratar de escuchar, o sea, imaginarme qué me querrá decir Dios en este momento en mi vida. Y luego, pues el integrar. El integrar, San Ignacio dice que la oración consiste como en tres facultades del ser humano que se hacen constantemente, donde integro mi memoria. Si yo estoy leyendo la Biblia, hago memoria de qué cosas han pasado en mi vida que se conecten con esto y lo integro. El entendimiento, que es veo qué significa esto para mí ahora y que me permite ver de mi vida. Y la voluntad, que es qué será lo que tengo que hacer ahora, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que actuar? Y entonces, este fin de semana estaba hablando con una buena amistad que es psicóloga. Me dice, mira qué curioso, porque esas tres facultades de las que tú me hablas de la oración, pues se mezclan mucho con lo que yo veo en psicología como el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, sí, la memoria, pues nos integra el pasado de quienes hemos sido, que hemos vivido, integramos con el presente, lo que nos damos cuenta de nosotros mismos y vamos viendo el futuro, ¿no? Entonces, antes de seguir a mucho detalle, a mí me gusta decir que hay herramientas muy buenas ahora en el mundo moderno para desarrollar nuestra relación con Dios. Aquí nada más estoy poniendo tres aplicaciones, tres apps que uno puede bajar en su celular, está en iPhone y en Android,
Eh, y una es redescubrir el examen. Esa es un apoyo para revisar mi día, ¿no? Decíamos, tengo que hablar de Dios, con Dios de lo que me preocupa y a veces nos falta pues las preguntas para llegar a eso. Las preguntas están ahí. Entonces, hay 30 posibilidades, 30 exámenes distintos con diferentes temas y uno pues puede ir revisando su vida con Dios a través de algunas preguntas ahí. Rezando hoy, que es el del medio, es una aplicación que, diferente a muchas formas que están por ahí, que son reflexiones, esta es algo basado en preguntas que tiene que ver con el evangelio del día. Pero rezando hoy, lo que nos hace es preguntas para que nosotros entremos en esa relación con Dios, al contestarlas, hablarle a Dios y nos pone como con Dios. Y finalmente, pues un lugar de escuchar la palabra de Dios que yo he encontrado muy útil es las manitas así, se llama iBreviary, y el iBreviario en inglés. Y ahí pues está la liturgia de las horas, que es una forma de orar con la escritura, donde se nos presentan diferentes textos cada día, y también están ahí las lecturas del día de la misa, y hay algunos otros recursos muy útiles. Así que, pues eso es lo que yo uso personalmente para orar, eso es lo que yo he encontrado que mucha gente pues encuentra de ayuda, y pues se los paso, ¿no? Pero todo esto que es apoyos, no se trata de una app, no se trata de un proceso, no se trata de unos pasos, se trata de apoyos para ayudarme a desarrollar esta relación con Dios. Eso que no se nos pase. Entonces, pues ya, vamos a hablar de esto de los milagros. A veces hay que hablar con Dios de lo que necesito y lo que vengo a pedir, y a veces eso, pues eso es lo que toca. Y para esto, pues tenemos que tener claro de qué se trata, cómo funciona o cómo entender esto de un milagro. Y, y para, por un lado, manejar mis expectativas, por otro lado, para entender bien la tradición cristiana y el catolicismo, cómo entiende los milagros, ¿no? Ah, una disculpa que estoy aquí un poco eh, fuera. Va, comenzamos aquí. Entonces, ahí al lado tengo esta roca, como buscando un balance, ¿no? Porque yo pienso que el tema de los milagros se encuentra balanceado, como lo propone la Iglesia, entre dos extremos. Por un lado, podríamos representar un extremo como un argumento que un filósofo, Emmanuel Kant, ponía para hablar de los milagros. Y Emmanuel Kant tiene que le han denominado como el argumento a priori, o sea que lo que Kant dice es que el mundo natural eh, no podría existir con leyes naturales si Dios estuviera interviniendo constantemente. De modo que no podemos aceptar que Dios haga milagros porque violaría su propia creación. Y entonces él dice, además, como muchos científicos a veces pondrían, es pues el tener un pensamiento de que Dios está haciendo milagros, pues no nos permite hacernos las preguntas que hay que hacernos acerca de la realidad, de qué está pasando, y si se le atribuimos todo un milagro, pues no podemos entender bien la realidad. Entonces dice Kant, antes de revisar cualquier evidencia, si hay milagros o no, es imposible que haya milagros. Entonces, antes de ver cualquier cosa, él dice a priori, antes de, de comenzar a considerar esta cuestión, eh, no podemos aceptar que haya milagros. Y yo creo que este argumento tiene algunas cosas importantes que la misma tradición cristiana recoge,
o ha dicho desde antes, pero que va un poco lejos a decir que en contra de toda evidencia se ponga esto, porque el cristiano pues vive por la fe, pero el cristianismo es una fe también encarnada en la historia y creemos algunas cosas que sería muy difícil atribuir sin creer que haya milagros, ¿no? Dicen que, no sé si esto es Lincoln, pero algún presidente americano que tenía su Biblia donde había recortado todo lo que era milagroso, ¿no? Y entonces le quedaban pedacitos muy pequeñitos de toda la Biblia, una Biblia muy pequeña, ¿no? Pues eso es como, bueno, hacer que la realidad quepa dentro de nuestros esquemas, ¿no? Y aunque es muy rescatable, la misma iglesia ha dicho que es importantísimo el rol de la ciencia y que la ciencia no puede vivir pensando, atribuyéndole cosas a los milagros. Y también es cierto que, que Dios no puede ir tanto en contra de su propia creación eh, porque dañaría las leyes naturales y nuestra capacidad de entender. Entonces, sí, se puede ir a un extremo, pero tiene cosas muy importantes que tenemos que considerar. Y por el otro lado, estaría el otro extremo, que podríamos denominar como el intervencionismo divino, como un Dios demasiado intervencionista, o un Dios tipo caricatura, podríamos poner como un Dios de maquinita de dulces eh, de la calle, ¿no? Que yo necesito esto y si hago la combinación de números perfectos y pago lo suficiente, pues se me va a venir lo que yo quiero, ¿no? Y bueno, el intervencionismo, pues sí tiene varios problemas, ¿no? Que es ahí, son los que ya hemos eh, determinado. Ha causado problemas en la historia de personas que tratan de atribuir demasiado a Dios y en eso pues también eh, hay quien ha dicho, si Dios estuviera demasiado presente en la realidad humana, pues comenzaría a dañar nuestra libertad, porque tal vez actuaríamos pues basados en el miedo de que Dios está demasiado cercano por ahí. Y por otro lado, también lo que dice Kant, no podríamos desarrollar el don que Dios nos dio de nuestro intelecto, el entendimiento de las leyes naturales. Entonces, sin embargo, sí que bíblicamente se habla de milagros. Y eso, pues, el cristiano no lo puede dejar de ver. Y que también en el tiempo presente ha habido evidencia hasta científica de donde llega el científico a un límite de su conocimiento y en varios casos, esto es el tema del abogado del diablo, que ahora son personal científico con entrenamiento en el campo, pues ha habido, vale la pena decir, algunos pocos, muy pocos casos de milagros que, que, que los mismos científicos pues se quedan sin explicación. ¿Mm? Pero hay que revisar entonces, bíblicamente inclusive, de qué se trata un milagro, porque no pasan los milagros nada más porque sí, ni todas las personas que se le acercan a Jesús quedan sanadas. Hay muchos lugares en la Escritura donde Jesús no sana a todos. Hay varios lugares donde dice, y Jesús le llevaron muchos enfermos y Jesús dijo, vamos al próximo lugar porque allá también nos necesitan. ¿Qué pasó ahí? Pues que todos los que estaban esperando no se sanaron.
Y sin embargo, y en Juan específicamente, pero en toda la escritura hay un poco de esto, se habla de un milagro como un signo o una señal. Eh, está muy bien ejemplificada después del milagro de la multiplicación de los panes, que encontramos como que Jesús está tratando de corregir también en la gente de su época esta visión de un Dios de maquinita de regalos, de maquinita de dulces, de un Dios demasiado intervencionista, que es nada más dar regalos, dar dones, dar milagros por dar milagros. Y no, en la Biblia nos aparece como que el milagro es algo tan extraordinario, es algo tan, tan especial, que cuando sucede, Dios lo utiliza como de una manera muy específica, como un bisturí, pero para darnos a entender algo muy claro. Y en el caso de Jesús, y en el caso de la época de Jesús, tenía que ver con la revelación de Dios acerca de quién es Cristo, que es Dios. Y entonces, como Dios, el Hijo de Dios, pues viene avalado por señales, signos que indican, un signo, ¿qué es lo que hace? Un signo con una flecha, un signo del baño, ¿qué es lo que indica? Pues no es que el signo es algo, sino que el signo apunta a algo más, ¿no? Por ahí está el baño, por ahí está eso que anda usted buscando. Y los milagros nos apuntan a la revelación de Dios, a quién es Jesús y qué quiere hacer con nosotros, qué quiere darnos, ¿no? Que es mucho más que un milagro, es la salvación y que quiere una relación con nosotros. Eh, para leerlo brevemente, después de ese milagro, dice, se encuentran a Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuándo viniste acá? Y está la gente como buscando milagros donde no hubo, al parecer, como o están demasiado enfocados en que apareció Jesús en un lado donde no se lo esperaban. ¿Y cuándo viniste acá? Y Jesús les dice, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, me andan buscando por los milagros y no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, que las señales tienen un propósito y el propósito no es darles pan, el propósito es que el darles pan es una señal que apunta a quién es Jesús. Entonces dice, no trabajen por la comida que se acabe, sino por la comida que permanece, que les da vida eterna. O sea, por quién es Dios el que les da la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Siguen enfocados en los milagros. Jesús les contesta, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Jesús lo sigue enfocando en aquello que quiere Jesús apuntar, o Dios apuntar con el milagro. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron del maná, Dios les dio de comer pan del cielo. Jesús les contesta, les aseguro que no fue Moisés el de los milagros, que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es el Padre. Él es quien es el verdadero pan del cielo. ¿Por qué Dios hizo ese milagro? Porque Él quiere decirnos que quiere Él ser nuestro alimento, que Él quiere darnos vida y vida en abundancia, vida plena. ¿Y a través de qué? De las revelaciones es el verdadero pan. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Bueno, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Ese es el centro de los milagros de Jesús. Mostrar que ¿quién es? ¿Quién es Él? El milagro último y al que todos apuntan, todos los demás milagros, es la resurrección. Es el milagro por excelencia, a lo que todo apunta, que nos revela la divinidad de Jesús, del Hijo de Dios, que nos revela el perdón que Dios quiere darnos, la misericordia, que nos revela cómo vencer el mal con el bien,
y podríamos hablar de eso por horas, ¿no? Pero pues vamos... y podríamos hablar entonces de cuál es el propósito de un milagro, entonces, en el día de hoy. Porque si el propósito de un milagro en aquel entonces era ese revelar quién es Cristo, quién es Dios, y ya lo reveló, pues entonces ya no hay milagros. Y sí que la iglesia reconoce que hay ciertas ocasiones en las que ha habido cosas extraordinarias, también extraordinarias, donde hay un milagro. Y algunas son reconocidas y puede ser que haya cosas extraordinarias que no van a ser comunes. Y entonces, en nuestro tiempo, sí que ha habido ciertos estudios científicos donde la misma ciencia llega a decir, esto no lo podemos explicar. Y, y la iglesia se ha retractado de cosas que creía al meterle el estudio científico y darse cuenta que, es que esto lo entendíamos mal. Ha habido inclusive santos que pensábamos que eran santos. San Christopher, creo que era uno de ellos, que cargaba a Jesús, que cargó a Jesús, según esto, en el agua, en algún río. Y bueno, se meten los historiadores a estudiar, resulta que esta persona jamás existió, que no hay ninguna evidencia de que eso fuera cierto, y la iglesia dice, pues discúlpenos, señores, que tenemos un santito que no era santo. La iglesia se toma en serio que Jesús es la verdad y que si estamos mal, pues tenemos que reconocerlo, ¿no? Si saliera un estudio de verdad que irrefutable, donde dijéramos, oiga, es que fíjese que Jesús era un personaje ficticio que no existió, ¿qué tendría que hacer la iglesia si se lo toma en serio? Es decir, discúlpenos, señores, que hoy 2000 años nos equivocamos, pero como nos lo tomamos en serio, pues hasta aquí cerramos las puertas y vendemos lo que hay que vender. Pero la realidad es que es lo que se impone, que sí que hubo una persona que se llamaba Jesús, perdón, y que sí que los estudios y récords romanos reportan que sí, que estuvo clavado en la cruz, y sí que después hubo hechos verídicos confirmables por diferentes fuentes de gente que lo vio inexplicablemente después de haberlo visto muerto. Entonces, pues la historia se impone y la ciencia también pues, es una herramienta para ver la verdad. Y por eso es válida y valiosa. Y bueno, hoy en día también la ciencia ha llegado al punto donde dice, por ejemplo, ha habido dos milagros eucarísticos en el tiempo moderno que se han confirmado como milagrosos. Y ahí se ha reportado en estudios académicos que si usted se pone a buscar los milagros de los 1900, pues podríamos encontrarlos, ¿no? Yo me he puesto por ahí, ahora mismo no los tengo a la mano, pero sí, si se pone uno a ver, hay científicos, hubo un milagro eucarístico en Buenos Aires, donde el Papa Francisco estuvo inclusive involucrado, y bueno, una muestra de pan se mandó a dos laboratorios distintos, uno en Estados Unidos, otro en Latinoamérica, los dos salen sin decirles de qué era. Los científicos dicen, pues es un corazón humano que ha pasado por un trauma fuerte y salieron pues algunas cosas en común y sin saber, y le preguntan al que está investigando, ¿y cómo está esta persona? ¿Murió? y además el test tardaba en llegar no sé cuántos días y bueno, hay varias cosas que cuando uno se pone a leerlo, pues dices, pues de verdad que hay algo por ahí que terminó siendo inexplicable
Y los mismos científicos pues lo ponen a la comunidad científica diciendo, si alguien lo puede explicar, pues que lo ponga, pero aquí está el escrito, ¿no? Y, y bueno, eso nos da también una sustancia a la fe. Entonces, el propósito de esos milagros hoy, ¿qué será? Pues Dios tiene un propósito, apuntar a otra cosa. Y ahora, y tal vez los milagros de ahora, pues apuntarán también a que Dios sigue con nosotros, que Dios, que Cristo sigue dándosenos y que está por ahí en la historia, ¿no? Pero que no está completamente eh, eh, desentendido del ser humano. Y bueno, pues es algo con lo que ningún científico cristiano se va a poner a dar como la primera explicación que fue un milagro. Es la última, y después de darle con todas las herramientas científicas y con toda la fuerza a la investigación. En la tilma de Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, también en su momento, creo que fue en los 70, se abrió y se le invitaron a 2 científicos que habían trabajado para la NASA, se le hicieron estudios de carbono, se le hicieron estudios de ultravioleta. ¿Y qué pasó después de todo eso? Bueno, también nos dimos cuenta de cosas importantes, que no toda la tilma es milagrosa, que hubo algunas cosas que se le agregaron y que se pueden identificar dónde están, algún dibujo que se ha hecho, pero que hay una parte central de toda la tilma donde los científicos dicen, después de todos sus estudios, dicen, los colores, específicamente los colores en la tilma, no son de material orgánico ni de material inorgánico. Entonces los científicos terminan diciendo, nos escapa qué es, porque todo lo que conocemos es orgánico e inorgánico. El científico no va a decir, esto es un milagro. El científico nada más dice, esto no lo explica lo que tenemos hasta ahora. La iglesia está abierta a que se vuelva a abrir después el caso, y si hay otra explicación, por ahora, la tilma, para un científico que se mete de verdad, pues es algo milagroso. A lo mejor no es tanto como una persona piensa cuando la ve, pero es más de lo que Kant pensaría. Entonces, ahí está ese balance, ¿no? Y bueno, entonces ya hemos hablado aquí de los milagros en nuestros días. Y bueno, pues continuamos. A ver qué nos dicen San Agustín y San Ignacio acerca de qué orar. San Agustín nos dice algo que además nos parece intuitivo. Dice San Agustín en una carta a una señora llamada Anicia, en 432, están catalogada en la carta 130, tiene 4 puntos que no vamos a ir por todos ahora, pero una de las cosas que dice ahí es, hay que pedir por una vida feliz. Y se vale. Dios además nos invita a tener una vida feliz. Dios quiere ser vida plena. Pero, sin embargo, también nos dice, sin embargo, hay que entender a qué nos referimos con una vida verdaderamente feliz. Porque si yo creo que tener sensaciones bonitas me va a hacer plenamente feliz, pues me voy a quedar muy corto, porque si eso se me agota y no puedo sostenerlo en el tiempo. Y hay muchas cosas que yo creo que la felicidad me va a llegar, pero es como algo elusivo, ¿no? Porque si busco la felicidad así como de manera directa, también ahora estudios acerca de la felicidad nos llevan a eso, pues nos damos cuenta que es como efímera. Entonces, San Agustín y luego San Ignacio nos decía, bueno, es que se trata de entender la felicidad verdadera y plena. ¿De qué se trata? Entenderla de verdad. Y aquí, pues San Ignacio nos da, lo pone de esta forma, es muy similar a lo que San Agustín dice de otra forma. Y San Ignacio lo pone esto dentro de lo que se habla en el principio y fundamento. Este es como el principio y fundamento
de la vida. ¿De qué se trata la vida? A veces me preguntan, cuando yo daba clases de preparatoria, los muchachos a veces, cuando yo ponía la pregunta, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún cuestionamiento? A veces alguien se ponía como de broma, ¿no? Y me decía, si yo tengo una pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Y bueno, San Ignacio habla del propósito de la vida, no le tiene miedo a esa pregunta. El propósito de la oración, lo hablamos después, pero vamos ahora a hablar del principio y fundamento. ¿Cuál es el propósito de la vida? Pues el fin de la vida, vamos a empezar por ahí, es Dios. Conocerlo, amarlo, servirlo. Es el principio y el fin. De Dios viene todo lo que es. Sin Él nada existe. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Él. Nosotros no tenemos vida inagotable, y si vamos a poder vivir para siempre es en unión con Él. Y entonces el fin de la vida es conocer a Dios, amarlo, servirlo, estar en unión con Él, y claro que seguir lo que Dios nos dice es cuidar su creación y cuidar al prójimo, ¿no? Entonces el prójimo y el mundo como un llamado de Dios a vivir en el amor, a vivir cuidando al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, el fin es Dios y todo lo demás son medios. Todo lo demás. Y podríamos pensar, tener una vida corta o una vida larga no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para estar en unión con Dios, en relación con Dios. El que quiere llegar al cielo no lo tiene que esperar hasta el final, lo puede vivir desde ahora, viviendo que el fin se trata de unión con Dios, estar con Él por siempre. Y lo puedo estar aquí y ahora con Dios, sí. Pues puedo ya desde ahora ir viviendo el fin, sí. Con una vida corta y una vida larga, ¿es esencial? No, con las dos se puede. A veces yo pensaría, pues con una vida larga es mejor, porque puedo hacer más para de lo que Dios me pide. Pues sí, pero también con una vida corta, a lo mejor Dios me llama a tener una vida corta, y como el fin no es tener una vida larga o una vida corta, pues de eso no se trata la vida. Y no nos tenemos que paniquear con alguien que le toca vivir una vida corta. Si me toca a mí vivir una vida corta, así le daré gloria a Dios. Y en esta vida viviré con Él. Y se logra el fin. En la salud y en la enfermedad, a veces quisiéramos en la salud solamente. Pero en la salud es un medio, no un fin. Y si usted le pone eso en el centro, se le va a hacer destructivo. La salud o la enfermedad, ¿alguien le puede dar gloria a Dios y unirse a Dios a través de una enfermedad? Fíjese que sí. Y a veces hay gente que no experimenta eso y le falta algo importante acerca de conectarse con Dios en esas dificultades, ¿no? Y a través de la salud lo puedo hacer, a través de la enfermedad también. A través de la riqueza, ¿puedo ayudar mucho? ¿Puedo hacer mucho el bien? Si tengo bienes materiales, sí. A través de la pobreza, mire que también. Y Dios y Jesús tomó ese lado, ¿no? De la pobreza. ¿Por qué? Pues con la enfermedad, con la vida corta, con la pobreza, nos unimos a Dios de una manera diferente, y nos unimos al género humano que también sufre enfermedad, que vive a veces en pobreza, y nos unimos a nuestros hermanos y vivimos en el amor, sí, y vivimos en humildad, sí, y así nos acercamos a Dios, pues sí. Entonces, podemos pensar en todos los elementos de nuestra vida, como este círculo de aquel lado, como los diferentes colores, como diferentes elementos, ¿no? Por un lado, podríamos poner uno de los colores como la vida larga o la vida corta, la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad como otro, pero podríamos poner pues el ejercicio, todas las cosas que tengan que ver con lo que me parece a mí importante. En el momento en que yo tomo uno de ellos y lo hago el centro de mi vida,
Le voy a platicar algo muy triste. Eso cosa buena, se puede hacer destructiva. ¿El trabajo es bueno? Sí. Si yo lo pongo en el centro de mis relaciones y de mi vida, ¿puede ser destructivo? Va a ser destructivo. Si usted empieza a tratar a sus familiares como relaciones de negocios, si usted empieza a tratar a sus hijos como un estorbo para su negocio, a su esposa como una pérdida de tiempo, y todo está en relación a su negocio, usted va a destruir su familia, va a destruir su casa, va a destruir sus amistades. ¿El ejercicio es bueno? Sí. ¿El vivir saludable es bueno? Sí. Si usted lo pone en el centro y se hace lo central de su vida, va a destruir todo lo demás también. El número más alto de divorcios está en las personas que hacen triatlones, porque eso es algo como muy invasivo y a veces tiende a que la persona ponga la vida saludable, el ejercicio en el centro. Y bueno, ¿qué pierde la familia? Y las relaciones. No todos, porque hay gente que lo logra bien, pero todo lo que pongamos en el centro, si yo digo la riqueza, la pongo en el centro a hacer dinero, se va a quedar sin familia, se va a quedar sin amor, se va a quedar sin muchas cosas esenciales. ¿Qué es lo único que hay que poner en el centro? Lo que vale la pena, de lo que se trata la vida, el fin, hacia dónde vamos. Cuando tengo claro el fin, entonces todo me ayuda a caminar para allá y todo lo demás se ordena. Entonces utilizo de la riqueza de la manera correcta. Si veo cuál es el llamado de Dios, si me ayuda a relacionarme con Dios, voy a utilizarla para el amor. Mi salud la voy a utilizar para que me ayude a conectarme con los demás, para el fin último, para vivir larga vida para mi familia, si Dios me llama a eso, ¿no? Y una vida corta también me ayuda a conectarme a Dios. Todo lo puedo utilizar para el fin. El problema, dice San Ignacio, es que confundimos. Ahí está la clave. Confundimos el fin y los medios. Confundimos que estos son medios que pueden ir y venir, y a veces los hacemos fines. Y entonces generamos apegos desordenados a mil cosas y creemos que sin eso no podemos existir, que sin eso no vale la pena vivir, que sin eso no soy yo, y nos autodestruimos y destruimos lo demás. Confundir el fin y los medios es en realidad uno de los problemas más grandes. Y bueno, tenemos que reconocer el fin es Dios, los medios es todo lo demás. Y que vivimos siempre con una dificultad, ¿no? De lograr esto, de ver todo como un medio. Y para eso, pues, ¿qué necesitamos? Indiferencia. No es que no nos importe, sino poder soltar, quitarle la centralidad a muchas cosas que vemos como irreemplazables, ¿no? Salud. Entonces, San Ignacio dice, qué importante en nuestra relación con Dios el ir a la oración cuando vamos de manera personal para ordenar nuestros pasos e ir caminando en la dirección correcta. ¿Qué nos ayuda a hacer la oración? Sí, le llevamos a Dios nuestras necesidades. Sí, le llevamos a Dios nuestras peticiones. Le llevamos a Dios nuestras preocupaciones, todo. Pero en la oración también se trata de escuchar. Y en la escucha, tal vez Dios me llame a la indiferencia, a darme cuenta que puedo lograr el fin último de unirme a Él con esto o sin esto, con lo otro o sin lo otro. Qué importante también, hasta para la oración de intercesión, cuando oro por alguien más, el poder ser esa voz de Dios para alguien más, de permitirle ver esperanza cuando parece que no va a haber, de permitirle ver que la vida puede seguir adelante cuando a veces parece que algo era esencial. Y bueno, va por ahí lo que San Ignacio nos propone y San Agustín en cuanto al contenido de nuestra oración. Un punto de conexión con Dios
para ordenarnos interiormente y buscar no nada más la felicidad mediocre, la felicidad de cositas que pasan, sino la felicidad última, plena. Además, cuando vivimos lo que Dios nos invita, es cuando más felices somos, porque estamos caminando en la dirección correcta. Entonces, el propósito de la oración y de los ejercicios espirituales, podríamos decir que es, por un lado, quitarnos todos esos apegos desordenados que vamos agarrando, crecer en la indiferencia para poder después, y también inclusive habrá que quitarnos pecados y cosas que nos impiden caminar hacia Dios. ¿Pero para qué? Para poder buscar y hallar la voluntad de Dios. Todos los ejercicios espirituales nos dan un proceso para lograr eso en 30 días en silencio, pero es el proceso, es el fundamento de la oración. A veces yo voy a orar, traigo algo a Dios y ahí es el punto donde me doy cuenta a qué me llama Dios. A lo mejor sí tengo que seguirlo buscando porque es para darle gloria a Él, para servirle mejor. A lo mejor yo tengo que seguir buscando una gracia, pidiendo por algo, pero a lo mejor lo contrario es la realidad. Lo que toca es yo cambiar algo interior, cambiar mi forma de pensar acerca de algo, ¿no? Entonces, pues ese consejo de San Agustín y San Ignacio tal vez se aplica más a cuando vamos a orar para la oración personal, pero pues también es cuando alguien nos pide oración, pues oramos por ellos, le presentamos eh, eh, a esta persona, la ponemos en el corazón de Dios y tal vez eso nos va a ayudar después a relacionarnos con esta persona y a hablarle de parte de Dios y a permitirle ver pues con esta realidad, ya sea que esté en un proceso o que esté en algo final, cómo es que Dios se puede hacer el encontradizo por ahí y cómo esto puede relacionarse con el fin último, desde la indiferencia. Entonces, ya hemos hablado acerca de cómo esta es una relación con Dios, la oración. Hemos hablado de los milagros, de lo que propone San Agustín y San Ignacio acerca de qué cosas llevar a la oración y cuál es el propósito de esto. Y ahora, pues me gustaría entrar a una pregunta acerca de la gracia y la libertad, ¿no? La podríamos poner en términos sencillos como cuándo nos toca actuar, cuándo nos toca esperar, recibir, eh, eh, vaciarnos, ¿no? Y también ahí hay un balance. Uh-huh. Y hay un balance entre dos herejías, que la Iglesia ha nombrado herejías, que es simplemente dos extremos que han ido muy lejos, ¿no? Por un lado está lo que la Iglesia ha llamado el quietismo y por el otro lado está el pelagianismo. El quietismo tenía que ver con una forma de entrar en la oración donde se decía lo importante es pedirle al Espíritu Santo, pedir a Dios que mande, que haga, y como es Dios el que lo hace, y como es Dios el que da su gracia, pues yo no hago nada. Entonces, esta gente pues podría pasar horas y horas en oración, en petición, y si su hermano tenía hambre afuera y le tocaba, pues él decía, no, a mí lo que me toca es pedirle a Dios por mi hermano. Que Dios lo aliméntalo Dios. Y se está destruyendo el medio ambiente y la política también llama a activarse y hay cosas que llaman, no, a mí me toca la oración. Y bueno, cuando va muy lejos, esto se llama quietismo, demasiado inacción. Eso no es lo que estamos llamados. Por otro lado está el pelagianismo.
Y el pelagianismo tiene el nombre de Pelagio, que era el que pues parece que proponía algo como esto. Más estudios parece que era un poco más balanceada su posición, pero lo que se ha presentado como la herejía del pelagianismo era el decir, Dios nos pide que actuemos, así que cuando oramos, pues lo único que importa es que yo me dé cuenta qué es lo que yo tengo que hacer y salir a hacerlo. Entonces Dios ahí como que no tiene nada que hacer y en realidad pues me toca a mí hacer todo, ¿no? Y la realidad está como entre dos extremos, entre me toca a mí hacer todo y le toca a Dios hacer todo. Y se encuentran pues en un lugar en medio que Tomás Aquino tal vez lo pone de una manera muy concisa en una de sus preguntas, que nos dice, es que la fe presupone conocimiento. O sea, yo para poder creer en algo, necesito yo entender ese algo, ¿sí? Y la fe necesita la teología, ¿no? Que la fe es lo que creo y la teología es entender lo que creo, ¿no? El por qué lo que creo. Y, y entre más yo entiendo mi fe, más me puedo hacer preguntas de fe. Y entonces, y el que no entiende nada, su fe, pues es mucho más básica y podríamos decir que, que no entiende la profundidad de lo que cree. Y de la misma forma, la gracia presupone la naturaleza. Eso es como lo más amplio. Dios y el ser humano son pues un equipo. Dios no quiere hacer todo solo, ni nos deja completamente abandonados para que lo hagamos solo nosotros. La gracia y la naturaleza trabajan en conjunto. Podríamos decir, si la gracia no presupusiera la naturaleza, pues, y fuera lo más importante la gracia, pues Jesús podía haber dicho, ¿para qué pasar por la cruz? Dios Padre podía haber dicho, miren, ¿qué tal si tronamos los dedos? Los perdonamos a todos, se acabó el pecado y nadie tiene libertad y ya, todos felices, amándose a fuerzas. Pues Dios no quería eso. Dios no quería que nos amáramos a fuerzas. Dios quería eh, enamorarnos, convencernos, que le digamos que no. ¿Por qué? Porque vale la pena crear un ser humano, crear un ser vivo que comparta esto con Dios, la libertad verdadera. ¿Y por qué? Porque cuando ama a ese ser, pues su amor tiene mucho más valor que cualquier persona que estuviera forzada a amar. Eso no es amor. Y por eso es algo que está en una clave histórica. Que la cruz, llega a la cruz, pero pasa por una predicación que nos permite entender cómo es que Dios se ha bajado, se ha hecho hombre por nosotros, cómo funciona el pecado. La cruz expone el pecado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ahí en la cruz estamos nosotros también, que podemos hacer lo mismo nosotros hacia nuestros hermanos, crucificar, dañar, torturar, mentir. Así llega Jesús a la cruz. Y que también Jesús nos invita a actuar como Él actúa, a vencer el mal no con violencia, sino con el bien, a hablar la verdad, inclusive cuando es difícil. Entonces, todo esto, Dios no se salta la naturaleza. Dios trabaja con nuestra naturaleza, nos convence, trata de trabajar con nosotros para ser ese equipo donde la gracia de Dios, la gracia es real. Dios se nos ha comunicado su vida interior,
que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, que tiene un plan de amor para el mundo, que no nos ha abandonado, que no, todo eso es gracia y se nos da, y es gratis, y no hay nada que podamos hacer para recibir más o menos, pero presupone nuestra naturaleza, presupone que haya alguien que decida escuchar, que alguien que quiera hacer equipo. Y a eso es lo que Dios más le llama y a lo que Dios más se enamora del ser humano, que tenemos esa capacidad. Entonces, no es ni un lado ni del otro, sino que hay un balance entre la gracia y la libertad. Y entonces hay un balance entre lo que me toca hacer a mí y lo que tengo que ir a buscar de qué me llama Dios. Dios ya se nos reveló y yo tengo que actuar y tengo que hacer ciertas cosas, pero si lo vivimos desde la oración, nuestras acciones, si vivimos nuestro día desde la oración, pues vamos descubriendo primero cómo Dios se nos va dando, a qué Dios nos va llamando, y vamos descubriendo esa voluntad de Dios en el día a día. Y así, pues Dios va tocando nuestra libertad. Y vamos haciendo un equipo, y vamos construyendo un reino, un lugar donde valga la pena vivir, un lugar donde el amor sea lo que triunfe. Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que yo tenía preparado para hoy. Lo podemos parar por ahí, abrirlo a preguntas y Marcos, no sé si... Querido, gracias. Esta última parte me tocó muchísimo. Qué importante es tener eso en cuenta a la hora de abordar todo el tema de la oración. Yo primero invito a todos a los que quieran hacer preguntas, pueden dejarlas aquí en los comentarios y los trabajamos, lo vemos, lo revisamos. Yo tenía una pregunta a propósito de todo lo que has compartido hoy y tiene que ver con aquellas personas que tenemos la vocación de acompañar a otros, siendo laicos o siendo religiosos, sacerdotes. ¿Cómo acompañar a otros en sus procesos de vida espiritual sin dejar de tomar en cuenta este punto final sobre la libertad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no caer en la tentación de es que Dios me dijo que tú tienes que hacer esto? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? Sí, buenísimo. Es una pregunta importantísima para toda persona que trabaja con otros. San Ignacio lo pone en los ejercicios espirituales al hablar del que como que da los ejercicios espirituales, y San Ignacio dice que el rol o el papel del acompañante es poner a la criatura con su creador. Y eso resume mucho de lo que podemos hablar de este tema, que Bill Barry es un experto, yo creo que de los autores más importantes en Estados Unidos acerca del acompañamiento espiritual, y él tiene un libro acerca del acompañamiento espiritual, que ahora se me escapa el nombre, pero es un clásico de esto, y él pone unos ejemplos que a veces ayudan para ver esto de poner la criatura con el creador. Él dice, podríamos llegar con una persona, por ejemplo, que nos pone un caso como, mira, yo ya estoy harto que mis amigos nunca me llaman, yo soy siempre el que les llama, y yo no sé, yo no sé si quiero ya ser amigo de ellos, y vengo aquí a que tú me digas, pues, qué hacer con esto, ¿no? Puedo tomar yo varias posturas ante esta pregunta. Pues yo podría tomar una postura que podríamos ejemplificar más con la psicología, ¿no? De tratar de ayudarle a la persona a ver desde su historia porque esto es importante, de darles herramientas de cómo el diálogo entre las amistades, de los tipos de comunicación, directo, indirecto, resolución de conflictos, darles
herramientas, ¿no? Que eso es lo que hace desde la psicología, ¿no? O podríamos tomar la postura más ejemplificada como de un amigo, ¿no? Y la postura de un amigo es, pues me pongo de tu lado, te cuento, a mí también me ha pasado lo mismo, no lo puedo creer, esos malditos que no te llaman, tan egoísta que es la gente, vamos a hacer otro grupo de amigos tú y yo. Ninguno de esos es el papel del acompañante espiritual. Y San Ignacio y Bill Berry, Bill Berry siguiendo la tradición ignaciana, dice, es que el papel del acompañante espiritual es no darle soluciones a la persona, sino llevarlo a que esa persona tenga esas conversaciones importantes con Dios. Y el acompañante sí puede ayudar en gestionar esa relación a que mejore la relación de la persona con Dios, pero no le va a decir qué hacer. El acompañante le puede dar pistas desde la fe de cómo entrar en una conversación con Dios, ¿no? Un acompañante puede dar pistas acerca del discernimiento espiritual, de cómo le mueven las cosas interiormente. De eso podríamos hablar un poco más en la siguiente sesión. Le podría dar pistas de cómo hacer un discernimiento para ver de las opciones que tiene, cuál le mueven a mayor fe, amor y esperanza, pero al final es algo que esa persona tiene que llevar a la oración, hablar con Dios, y luego el acompañante espiritual puede revisar lo que ha pasado en la oración con la persona, escuchar y ayudarle a ver si en verdad eso que ha vivido en la oración es algo que tenga resonancias con la revelación, resonancias bíblicas, resonancias con cómo suena Dios, ¿no? Y entonces, pero al final, lo importante es el que acompaña, escucha a la persona, le ayuda a hacer lo que necesite hacer, pero no para darle soluciones, consejos, ni sabiduría. La diferencia entre un acompañante espiritual, un director espiritual desde la tradición cristiana y el gurú, por ejemplo, hindú, es que el gurú es la fuente de sabiduría. De él emana lo que los demás siguen. Para el acompañante espiritual, pues no le emana nada, a lo mejor un poco de sudor. Al acompañante espiritual lo que le sale es que conoce a Dios y que sabe que confía que Dios ha estado ahí para él y que confía que Dios va a estar ahí para esta otra persona y que sabe que su papel es poner a esta persona con Dios y que Dios no nos abandona, que Dios va a hacer algo, que Dios va a actuar con esta persona y darle seguimiento para que eso suceda, ¿no? Entonces damos herramientas de oración, herramientas de discernimiento y claro, a veces también el acompañante espiritual le toca trabajar una que otra cosa a nivel humano para que se pueda gestionar bien la relación con Dios, ¿no? Si una persona tiene algunos obstáculos muy serios que no le permiten, pues habrá cosas, yo digo que el acompañamiento espiritual y la psicología se pueden poner como dos círculos, ¿no? Y podríamos poner como un diagrama de Venn, ¿okay? donde tienen el centro, como tienen el centro al ser humano, pues hay todo este punto que comparten las dos, ¿no? Entonces, en ese trocito hay gente que pensará que es así, otros que pensarán que es así, ¿no? Pero al final hay cosas que son únicas de la fe, que la psicología pues ya no le toca decir. Por ejemplo, la psicología no puede hablar del pecado, de que algo no es el llamado de Dios. La psicología no puede hablar de la esperanza como una opción a la que estamos llamados. La psicología le ayuda a pensar a alguien y obtener conocimiento mejor de uno mismo y seguir sus propios objetivos y tal vez, como estamos creados para Dios, pues vayamos en la misma dirección. Pero sí que hay cosas de las que la psicología no puede hablar y ahí es el papel del que acompaña y es lo central es la relación con Dios. Ayudar a alguien a que se relacione, se ponga en presencia con Dios. No sé si eso da buenas pistas, si hubiera algo más ahí que no esté considerando.
No, perfecto. Yo creo que fue una respuesta, de hecho, muy bien gestionada y muy clara. Pues nada, si alguno de los que está aquí tiene alguna pregunta antes de cerrar este espacio, antes de despedirnos de este segundo episodio, de verdad, Pater, muchísimas gracias por este segundo episodio. Me los voy masticando, me los voy disfrutando y creo que justamente pensando en este tiempo de pandemia, venía para mí, al menos para mí, espero que para todos los que están aquí también, un poco refrescar estas ideas tan importantes de la oración, justamente por el lugar desde el cual estamos orando y la situación desde la cual estamos orando en estos días, que es evidentemente la situación de pandemia. Pues bueno, Pater, mira, no, parece que ha sido muy claro hoy porque no hay ninguna No pregunta. tanta pregunta. Qué bueno. Así que me gustaría que pudiéramos despedir este espacio y este episodio de hoy, tal vez con una oración tuya de parte, como con todo el corazón y con todo lo que has dispuesto hoy también por la gente que se ha conectado con nosotros de tantas partes y que forma parte justamente de este espacio de Teología en Casa. Nos regalas tu oración, con eso nos despedimos, nos vamos a descansar y no olviden que nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 19 horas de Colombia, para seguir compartiendo en el tercer episodio de Teología en Casa. Bueno, ya voy a estar en Panamá el próximo martes, así que los estaré saludando desde mi tierra querida con un poco de calor nomás. Así que, pues nada, ahí estaré. También les recuerdo que si quieren apoyar este espacio, pueden dejar sus donaciones aquí en paypal.me/soy Marcos Salas, o si tienes algún otro medio en el que quieras donar, soy marcosalas@hotmail.com. De verdad, gracias por todo el apoyo de los que ya han hecho todo el esfuerzo por ayudarme, por apoyarme, por bancarme en este espacio y por hacerlo posible. De verdad, muchísimas gracias. Y si tú quieres apoyarme, pues puedes dejar aquí abajito en este enlace tu donación y con eso seguimos adelante con este proyecto de Teología en Casa. Pues nada, Pater, te dejamos para que puedas hacer la oración. Como no, antes de despedirme, a pedirle a la gente que apoyen estas iniciativas. Necesitamos más laicos comprometidos haciendo esta labor. Y nada, comentarles que si quisieran recursos para la oración, ahí pusimos algunos. Mi canal no está monetizado, así que para darle donaciones, mándeselo a Marcos Salas. Pero si quisieran más que nada algún recurso para la oración, yo es lo que trabajo en mi página de YouTube, así que lo vemos por ahí. Y nada, vamos a ponernos a terminar en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomamos un respiro profundo. Reconocemos tu mirada sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque te nos das cada día, porque habitas en nosotros y porque constantemente estás tratando de irrumpir en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos escucharte, que podamos ser honestos contigo, Señor, que todas las cosas que bloquean nuestra vida interior para conectarnos contigo vayan levemente rompiéndose poco a poco hasta dejar un corazón completamente expuesto y listo para recibirte. Bendícenos, Señor, en este tiempo de pandemia. Te ponemos nuestras preocupaciones, te ponemos nuestros miedos para que podamos descubrirte también en medio de la pandemia, para que podamos descubrirte en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras cruces, para que podamos ver a qué nos llamas, para que podamos descubrir cómo estás con nosotros y hacia dónde quieres que vayamos juntos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, amén, querido. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes para seguir profundizando en este tema. Si este es el segundo episodio, no me quiero imaginar qué pasará en el tercero y en el cuarto. Así que gracias, te mandamos un abrazo hasta allá y bueno, nos vemos a todos los que están aquí conectados próximo martes a las 19 horas de Colombia, desde Panamá, el Padre Pepe desde donde está y avanzamos en esta temporada muy especial sobre la oración. Que Dios les bendiga, querido Pepe, gracias por todo. Nos vemos. Manden sus preguntas.